3 mujeres y 6 niños muertos, miembros de la familia Levarón, fue el saldo de una emboscada en los límites entre Sonora y Chihuahua, dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. Detalló que otros 6 niños más resultaron heridos. Durante la conferencia matutina de este martes, el funcionario presentó un informe cronológico de los hechos. La familia Levarón se trasladaba de 9:30, entre 9:30 y 13 horas, la familia conformada presuntamente por 3 mujeres y 14 menores de edad se trasladaba de Galeana, Chihuahua, a Bavispe. Tras los ataques, a las 13 horas con 18 minutos, Julián Levarón solicitó apoyo de la Guardia Nacional. Sin embargo, por la complejidad del acceso a la zona, 4 horas más tarde, la ayuda se desplegó. A las 17 horas, elementos de la guarnición militar de Agua Prieta se trasladaron a la zona, pero igualmente se trasladaron elementos de la Guardia Nacional de Zaragoza, de Janos y de Moctezuma rumbo al lugar de los hechos. Explicó que fue hasta las 6 de la tarde con 30 minutos que la Sedena inició el patrullaje en la zona y alrededor de las 7 de la noche con 20 minutos, la Fiscalía de Chihuahua envió elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Comisión Estatal de Seguridad. A las 20:30 horas, elementos de Chihuahua, de seguridad de Chihuahua y Sonora, establecieron operativo de búsqueda y blindaron la zona de conflicto. El funcionario federal dio a conocer una de las posibles causas de los hechos. El convoy, integrado por 2 camionetas Suburban, pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región. Adelantó que existen avances serios en la investigación y garantizó que en estos hechos no habrá impunidad.